El título de propiedad se sentía más pesado de lo que debía en las manos curtidas de von Whitmore mientras observaba la casa de campo que se suponía debía estar vacía. 3 mujeres permanecían en el porche como centinelas, sus imponentes siluetas proyectando largas sombras sobre las tablas de madera. La más alta, con unos brazos capaces de derribar a un toro, dio un paso adelante con una sonrisa que no alcanzaba sus fríos ojos azules. «Debe de ser el nuevo propietario», dijo, con una voz cargada del peso de alguien acostumbrada a salirse siempre con la suya. Pero había algo más en su tono. Algo que hizo que a Von se le erizara el vello de la nuca. Las otras 2 mujeres se colocaron a su lado, igual de altas y musculosas, observándole con la intensidad de depredadores que calculan a su presa. Von había viajado durante 3 días por un terreno duro para llegar a esa remota propiedad. Sus ahorros de toda la vida estaban invertidos en lo que el vendedor había prometido como tierras fértiles, perfectas para la ganadería. El aislamiento había sido parte del atractivo, una oportunidad para empezar de nuevo lejos de las complicaciones de la vida en el pueblo. Ahora, de pie en el patio polvoriento con esas 3 desconocidas reclamando su espacio, aquel aislamiento se sentía más bien como una trampa. «Señoras, creo que ha habido una confusión», dijo Von, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud que le trepaba por la espalda. «Esta es mi propiedad ahora. Tengo los documentos legales aquí mismo». Levantó el título, el sello oficial aún nítido y nuevo. La sonrisa de la mujer se amplió, mostrando unos dientes que parecían demasiado afilados para resultar tranquilizadores. «Oh, sabemos perfectamente quién eres, von Whitmore. Te estábamos esperando». El modo en que pronunció su nombre le heló la sangre. ¿Cómo sabía quién era? El vendedor le había asegurado que la transacción era privada, que nadie más conocía la compra. «Hemos estado viviendo aquí desde hace bastante tiempo». La segunda mujer habló con una voz más grave que la de sus compañeras. «Cuidando la tierra, manteniéndola cálida». Recalcó la última palabra de un modo que hizo que el estómago de Von se contrajera con una emoción que no supo identificar. La tercera mujer, pelirroja con pecas que salpicaban sus poderosos hombros, soltó una risa baja. «El propietario anterior hizo ciertos arreglos con nosotras antes de marcharse. Arreglos que no desaparecen por un simple papel». Von sintió el peso de sus miradas como una presión física contra su pecho. No eran ocupas corrientes ni vecinas confundidas. Había algo deliberado en su presencia, algo calculado que le hizo cuestionar todo sobre su compra. El vendedor había estado ansioso por cerrar el trato con rapidez, casi de forma sospechosa. ¿Se había metido en algún tipo de trampa? ¿Qué clase de arreglos?, preguntó Von, aunque parte de él temía la respuesta. Los ojos de la mujer alta brillaron con algo que no era exactamente diversión. «Del tipo que implica que te quedes aquí con nosotras permanentemente». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran antes de soltar el golpe que lo cambiaría todo. «Vas a acostarte con nosotras, Von. Con las 3. Así es como funciona». Las palabras lo golpearon como un impacto físico. No por deseo, sino por la pura audacia y la amenaza que transmitían. No era seducción. Era otra cosa por completo. Algo que hizo que su mano se moviera instintivamente hacia el rifle que descansaba en su caballo. Pero, ¿en qué exactamente se estaba metiendo? Y porque tenía la sensación creciente de que ese título no valía ni el papel en el que estaba escrito. La mano de Von se detuvo a medio camino hacia el rifle mientras las implicaciones de las palabras de la mujer se hundían en su mente. No era una proposición tosca de mujeres solitarias de frontera. La manera en que se plantaban, la confianza en sus voces, la mención casual de los arreglos con el antiguo propietario, todo apuntaba a algo mucho más complejo y peligroso que una simple intimidación. «No sé qué clase de juego estáis jugando», dijo Von, forzando firmeza en su voz a pesar de la incertidumbre que le revolvía las entrañas. «Pero he pagado un buen dinero por esta tierra y no pienso irme a ninguna parte». Desmontó despacio, cuidando que cada movimiento fuese deliberado y nada amenazante, mientras mantenía el contacto visual con la que parecía la líder. La mujer alta se rió, un sonido carente de calidez.
Juego. Oh, Bon, esto no es ningún juego. Esto es un negocio. Señaló la casa con un gesto amplio de su brazo musculoso. Verás, el hombre que te vendió esta propiedad nos debía algo. Una deuda que no desaparece solo porque huyera con tu dinero. La pelirroja avanzó, sus botas resonando pesadas en los escalones del porche. Marcus Banfe hizo promesas que no podía cumplir. Dijo que trabajaría la tierra con nosotras, que sería nuestro socio en más de un sentido. Cuando eso no funcionó, nos prometió que el siguiente dueño honraría sus compromisos. Sus ojos verdes se clavaron en Bon con una intensidad perturbadora. Ese serías tú. Bon sintió la primera punzada real de pánico. Marcus Banfe. Ese era el nombre del vendedor. Aunque el hombre se había presentado simplemente como Mark, los detalles eran demasiado concretos para ser una mentira, demasiado personales. ¿Cuánto sabían aquellas mujeres en realidad sobre su transacción? Incluso si eso fuese cierto, cosa que dudo, ningún hombre puede hacer promesas en nombre de otro, y mucho menos ese tipo de promesas. La segunda mujer, de cabello más oscuro y hombros más anchos que los de las demás, se rió. De verdad no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, ¿verdad? Cuando estás tan lejos de la civilización, de la ley, de cualquier tipo de ayuda, las normas tradicionales no cuentan. Hacemos nuestros propios arreglos. El modo en que recalcó arreglos hizo que a Bon se le erizara la piel. Empezaba a comprender que aquello no iba solo de dinero ni de disputas de propiedad. Aquellas mujeres habían creado su propio sistema, su propia forma de control, y de algún modo su compra le había llevado directamente a su tela de araña. El título es legal, insistió Bon, aunque su confianza empezaba a tambalearse. Está registrado en la oficina territorial, con testigos, con sello. Lo que Marcus Banfe os haya prometido personalmente no tiene nada que ver conmigo. La sonrisa de la líder por fin se desvaneció, sustituida por algo más frío e infinitamente más peligroso. Los documentos legales no significan nada aquí cuando estás a 3 días del sheriff más cercano y aún más lejos de cualquiera que pudiera preocuparse por lo que le pase a un desconocido. Dio un paso más cerca y Bon se impresionó al darse cuenta de lo imponente que era. Fácilmente 1,80 m, con unos brazos que hablaban de años de trabajo físico duro. Además, añadió la pelirroja, tenemos nuestra propia documentación, contratos firmados por Marcus, acuerdos que mencionaban específicamente la transferencia de obligaciones a cualquier futuro propietario. Sacó un papel doblado de su bolsillo, y el corazón de Bon se hundió al reconocer lo que parecía ser un membrete oficial. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen que hacía que su inversión pareciera menos una transacción comercial y más una trampa elaborada. ¿Había vendido Marcus Banfe su propiedad para entregarlo deliberadamente a aquellas mujeres y a lo que estuvieran tramando? Pero había algo más en su actitud, algo que Bon no lograba identificar bajo la intimidación y las amenazas. Percibía casi un anhelo, como si aquello no se tratara únicamente de control o de dinero. El modo en que la líder lo miraba, la tensión sutil en la postura de la pelirroja. Había capas en esa situación que aún no comprendía, y esa incertidumbre le aterraba más que cualquier amenaza directa. El documento que sostenía la pelirroja parecía lo bastante oficial como para dejarle la boca seca. Incluso desde varios metros de distancia distinguía lo que parecían ser firmas y un sello al pie. Su mente corría por todas las posibilidades, cada una peor que la anterior. ¿Había llegado Marcus Banfe a vincularlo a algún tipo de contrato a través de la compraventa de la propiedad? Estáis mintiendo, dijo Bon, aunque su voz carecía de convicción. Ningún tribunal reconocería un contrato que obligue a alguien a lo que sea esto. La mujer de pelo oscuro bajó del porche, sus botas golpeando la tierra con autoridad. ¿Quién ha dicho nada de tribunales? Aquí nos encargamos de nuestra propia justicia. Se movía con la confianza fluida de alguien que jamás había perdido una confrontación física. Y Bon dio un paso atrás de manera involuntaria. Me llamo Elena, dijo la líder, con un tono que se volvió casi conversacional. Esta es Ruth. Asintió hacia la mujer de cabello oscuro y Magdalene.
La pelirroja alzó una mano en un gesto que parecía a la vez amistoso y amenazante. Llevamos semanas esperándote, Bon. Marcus te describió a la perfección. El uso tan natural de su nombre de pila le provocó otro escalofrío. ¿Cuánto les había contado Marcus? ¿Qué otros detalles de su vida conocían? Fuera lo que fuera que Marcus os haya dicho sobre mí, no tenía derecho. Compré esta propiedad de buena fe y no estoy obligado por ningún acuerdo que él hiciera. La expresión de Helena se suavizó ligeramente, y por primera vez Bon vislumbró algo vulnerable bajo aquella fachada intimidante. Buena fe, repitió casi con nostalgia. Eso es refrescante. Marcus no era muy dado a la buena fe, sobre todo al final. Observó el rostro de Bon con una intensidad que lo incomodó. Eres diferente a él, más callado, más sólido. Ruth se movió hacia el lado izquierdo de Bon, rodeándole como un depredador, aunque con una extraña suavidad en la mirada. Marcus era todo encanto y promesas al principio. Llegó aquí hablando de asociación, de construir algo juntos. 3 meses después ya buscaba una salida. Nos utilizó, añadió Magdalene, con una voz cargada de un dolor que sorprendió a Bon. Se aprovechó de nuestra hospitalidad, de nuestro trabajo, de nuestras. Se detuvo, buscando la palabra adecuada, de nuestras afecciones. Luego decidió que era demasiado esfuerzo y huyó con el dinero de la venta de la tierra que nosotras habíamos mejorado. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen más clara, aunque no era una que hiciera sentir más seguro a Bon. Aquellas mujeres no eran simples ocupas ni estafadoras. Habían sido traicionadas por Marcus Banfe. Y ahora veían en Bon su salvación o su venganza. Así que ves, continuó Helena, acercándose tanto que Bon pudo percibir el tenue aroma a jabón de lavanda en su piel. Tenemos una reclamación legítima aquí, no solo sobre la tierra, sino sobre lo que se nos prometió, lo que Marcus comprometió y después abandonó. Bon se sorprendió estudiando su rostro, notando detalles que había pasado por alto en medio del miedo inicial. La forma en que tensaba la mandíbula al mencionar a Marcus, el leve temblor en sus manos al hablar de la traición. Fuera lo que fuese lo ocurrido entre esas mujeres y su predecesor, había dejado cicatrices mucho más profundas que una disputa de propiedad. Pero también había algo más en la manera en que Helena lo miraba. Algo que aceleraba su pulso a pesar de la peligrosa situación. Era posible que, bajo toda la intimidación y las amenazas, hubiera una atracción genuina. Y lo que resultaba aún más inquietante, ¿estaba empezando a sentirla él también? El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Bon se encontró atrapado entre el miedo racional de su situación y una atracción inexplicable hacia aquellas 3 mujeres que habían hecho añicos su futuro cuidadosamente planeado. Había algo magnético en la confianza de Helena, en la fuerza tranquila de Ruth y en la independencia feroz de Magdalene que no podía ignorar. Enseñadme ese contrato, dijo por fin, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. Si Marcus firmó algo que me obliga, tengo derecho a ver exactamente lo que dice. Magdalene desplegó el documento con cuidado deliberado, y Bon dio un paso adelante para examinarlo. El papel era grueso, caro, con la firma de Marcus Banfe claramente visible al pie junto a un sello notarial oficial. Pero cuanto más leía los términos, más se confundía en lugar de aclararse. Esto es un acuerdo de asociación, dijo, levantando la vista hacia Helena. Para operaciones agrícolas, reparto de beneficios, se detuvo en una cláusula particularmente inusual, apoyo mutuo y compañía entre todas las partes implicadas. El lenguaje estaba cuidadosamente redactado, era legalmente vinculante, pero lo bastante ambiguo como para interpretarse de varias maneras. Marcus era astuto con las palabras, dijo Ruth, colocándose al lado de Bon mientras él leía. Su cercanía le distraía. Era lo bastante alta como para que su hombro casi rozara el suyo, y Bon captó el aroma de algo cálido y terroso, como pan recién hecho y lluvia de verano. Hizo promesas que sonaban románticas pero que en realidad eran acuerdos comerciales, y viceversa. Helena observaba el rostro de Bon mientras procesaba el documento. La tierra ha sido rentable bajo nuestra gestión.
Hemos construido sistemas de riego, mejorado la tierra, establecido relaciones comerciales con asentamientos a 2 días de viaje desde aquí. Marcus se benefició de nuestro trabajo durante meses antes de decidir que quería marcharse. Pero en lugar de cumplir sus compromisos, añadió Magdalene, con sus ojos verdes destellando de renovada rabia, buscó un comprador y desapareció con el dinero, dejándonos con nada más que un papel que aparentemente transfiere sus obligaciones a quien haya comprado la propiedad. Bond dejó el contrato con cuidado, su mente trabajando en las implicaciones. Aquellas mujeres habían sido algo más que Sofías de Marcus. Habían sido amantes, trabajadoras y compañeras de negocios, todo en una relación compleja. Y según ese documento, Marcus había vinculado legalmente a cualquier futuro propietario a ocupar su lugar. Incluso si este contrato es legítimo, dijo Bond despacio, yo no lo firmé. No se me puede responsabilizar de acuerdos hechos por otra persona, sin importar lo que diga el papel. La expresión de Helena cambió, y por un instante Bond vio más allá de la fachada intimidante algo crudo y vulnerable. Tienes razón, dijo en voz baja. Legalmente, probablemente no estés obligado por las promesas de Marcus. Pero moralmente, hemos invertido todo en esta tierra, en este acuerdo. No tenemos a dónde ir. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, cambiando por completo la dinámica de la confrontación. No eran depredadoras intentando atraparlo. Eran mujeres que habían sido abandonadas y que luchaban desesperadamente por proteger lo que habían construido. Ruth dio un paso adelante, su voz suave pero firme. No te pedimos que cumplas cada detalle de lo que Marcus prometió, pero sí que consideres que quizás podamos construir algo mejor juntos de lo que cualquiera de nosotros podría lograr por separado. Bond sintió que su resistencia flaqueaba al mirarlas una por una. La fortaleza de Helena ocultaba una profunda soledad. La tranquila confianza de Ruth no podía esconder la esperanza en sus ojos. La feroz independencia de Magdalene se apoyaba en un dolor que intentaba proteger con todas sus fuerzas. ¿Qué es exactamente lo que proponéis?, preguntó Bond. Y aun mientras las palabras salían de su boca, supo que estaba cruzando una línea de la que quizá no habría vuelta atrás. Las 3 mujeres se miraron entre sí, y Bond comprendió que su respuesta determinaría no solo su futuro inmediato, sino posiblemente el resto de su vida. Fuese lo que viniera después, nada volvería a ser sencillo. Helena dio un paso al frente, su imponente figura resultando de algún modo menos amenazante ahora que Bond entendía el dolor detrás de su fuerza. Proponemos una asociación real, dijo, con una voz que llevaba un calor que antes no estaba. No el arreglo a medias que ofreció Marcus, sino algo auténtico. Trabajamos la tierra juntos, compartimos las ganancias por igual. Hizo una pausa, mirándole directamente a los ojos. Compartimos nuestras vidas. El peso de sus palabras se posó sobre ellos como la niebla matinal. Bond se sorprendió estudiando a cada mujer con una mirada nueva, viendo más allá de la intimidación la soledad que las había llevado a esa jugada desesperada. No intentaban atraparlo. Estaban tratando de salvarse y de ofrecerle algo que él ni siquiera había sabido que buscaba. Las 3 juntas, dijo Bond lentamente, tanteando el terreno. Habéis estado unidas desde que Marcus se marchó. La pregunta llevaba consigo unas implicaciones que hicieron que su corazón se acelerara con una mezcla de curiosidad y un deseo inesperado. Ruth asintió, un leve rubor coloreando sus rasgos firmes. Encontramos consuelo unas en otras después de que nos abandonara. Empezó como supervivencia, pero se convirtió en algo más, algo que no queríamos perder. Su sinceridad lo desarmó, y Bond sintió cómo se derrumbaban sus defensas cuidadosamente construidas. Magdalene se colocó junto a sus compañeras, formando un frente unido que ya no resultaba amenazante, sino extrañamente atractivo. Sabemos cómo suena, dijo, con sus ojos verdes fijos en él. 3 mujeres pidiéndole a un desconocido que se una a nosotras en algo que la mayoría jamás comprendería. Pero aquí las reglas convencionales no se aplican. Creamos nuestra propia familia, nuestros propios lazos. La mente de Bond corría entre posibilidades y consecuencias.
Había venido en busca de soledad y de un nuevo comienzo. Pero lo que ellas le ofrecían era lo contrario. Conexión, asociación e intimidad que iban mucho más allá de lo que jamás había imaginado. La parte racional de su mente le lanzaba advertencias, pero otra parte, una que había mantenido mucho tiempo reprimida, susurraba que eso podía ser exactamente lo que necesitaba. La parte física, dijo Bond, con la voz más áspera de lo que pretendía. ¿Qué significaría eso exactamente? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades e incertidumbre. La sonrisa de Elena volvió, pero esta vez era genuina, alcanzando sus ojos por primera vez desde que él había llegado. Significaría lo que resultara natural para todos nosotros, dijo con sencillez. Sin presiones, sin exigencias, solo la libertad de explorar lo que surja entre nosotros mientras construimos algo juntos. La sinceridad de su respuesta lo sorprendió. Aquello no se trataba de coacción ni de cumplir ninguna obligación con Marcus. Se trataba de 4 personas encontrando consuelo y conexión en un mundo aislado, donde las relaciones tradicionales a menudo no significaban nada. ¿Y si no funciona?, preguntó Bond, aunque incluso al hablar sentía como su resistencia se debilitaba. Había algo en la forma en que los ojos de Ruth se suavizaban al mirarle. Algo en la independencia feroz de Magdalene que parecía hacerle un hueco. Algo en la fuerza de Elena que prometía protección en lugar de dominación. Entonces lo resolveremos como adultos, respondió Ruth con sencillez. Pero Bond, te hemos estado observando desde que llegaste. El modo en que te manejas, el respeto que mostraste incluso estando asustado. Creemos que podría funcionar. Esperamos que funcione. La confesión de que ellas lo habían estado evaluando tanto como él a ellas hizo que la propuesta pareciera más equilibrada, menos una trampa y más una oportunidad. ¿Sería lo bastante valiente para aceptarla? El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el patio de la granja mientras Bond sopesaba la decisión más importante de su vida. Todo en aquella situación desafiaba la convención, ponía en duda cada suposición que había hecho sobre su futuro. Y sin embargo, no podía negar la atracción que sentía hacia aquellas 3 mujeres extraordinarias que habían puesto su mundo patas arriba. Necesito ver lo que habéis construido aquí, dijo Bond finalmente, dejando que su naturaleza práctica se impusiera, aunque su corazón latía con fuerza ante las posibilidades. Si hablamos de una asociación, necesito entender con qué me estoy asociando. El alivio de Elena fue evidente, aunque trató de disimularlo tras su habitual seguridad. Por supuesto. Ruth, enséñale el sistema de riego que diseñaste. El orgullo en su voz al hablar de los logros de Ruth era inconfundible, y Bond se sintió atraído por el afecto genuino que aquellas mujeres compartían entre ellas. Mientras Ruth lo guiaba hacia los campos, Bond quedó asombrado por la sofisticación del sistema de gestión del agua que había creado. Canales excavados con precisión dirigían el agua desde un manantial natural hasta huertos y campos de grano cuidadosamente planificados que mostraban signos de cultivo atento y rendimientos impresionantes. Esto representa meses de trabajo, explicó Ruth, moviendo las manos con gracia mientras describía los retos de ingeniería que había superado. Marcus se atribuía el mérito cuando pasaban los comerciantes, pero cada centímetro fue planeado y excavado por nosotras. La amargura en su voz al mencionar a Marcus estaba acompañada por el orgullo evidente en su creación. Magdalene se unió a ellos mientras recorrían las zonas de ganado, donde pastaban reses sanas y los prados bien mantenidos junto a un pequeño pero productivo gallinero que les proporcionaba huevos frescos. Hemos establecido relaciones comerciales con 3 asentamientos distintos, explicó. Su instinto empresarial era evidente en la manera en que hablaba de márgenes de beneficio y planificación estacional. Esta explotación no es solo sostenible, está prosperando. Bond se sintió genuinamente impresionado por lo que las 3 mujeres habían concebido. No era solo una granja. Era una operación cuidadosamente planificada y gestionada con destreza, con el potencial de mantenerlos a todos de manera cómoda. Más aún, representaba un nivel de cooperación y visión compartida que él jamás había experimentado. La casa, dijo Elena cuando regresaron al edificio principal,
tiene 4 dormitorios. Hemos estado usando 3, pero siempre esperamos. Su frase quedó suspendida, con la implicación flotando en el aire. Al entrar en la casa, Bond quedó sorprendido por la calidez y la comodidad del espacio. No era lujosa, pero todo estaba bien hecho y mantenido con esmero. La cocina era lo bastante grande para cocinar en común. La sala de estar tenía muebles cómodos dispuestos para conversar, y por todas partes veía señales del cuidado y la atención que aquellas mujeres habían invertido en crear un verdadero hogar. No te pedimos una respuesta hoy, dijo Ruth mientras se acomodaban en la sala de estar. Su comprensión era evidente en el tono suave de su voz. Esta es una decisión importante y queremos que estés seguro antes de comprometerte a nada. Pero incluso mientras hablaba, Bond se dio cuenta de que ya había tomado una decisión. La atracción que sentía no era solo física, aunque no podía negar cómo se aceleraba su pulso cuando la mano de Elena rozaba su brazo. O cómo la sonrisa de Ruth le hacía sentirse comprendido de una manera que nunca había vivido. O cómo la independencia feroz de Magdalene lo atraía como una llama. Más que atracción, sentía el tirón de la pertenencia. Aquellas mujeres habían creado algo extraordinario juntas y le ofrecían la oportunidad de formar parte de ello. Los riesgos eran enormes, pero también lo era la posible recompensa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Bond, y las 3 mujeres sonrieron, entendiendo que su pregunta era en realidad una respuesta. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero lleno de posibilidades. Y por primera vez en años, Bond se sintió verdaderamente vivo. Esa tarde, mientras compartían una comida preparada entre todos en la espaciosa cocina, la atmósfera había pasado de la confrontación a un optimismo cauteloso. Bond se sorprendió relajándose de maneras que no había esperado, sumergido en conversaciones naturales sobre técnicas de cultivo, rutas comerciales y los desafíos de la vida en la frontera. Las 3 mujeres se movían entre sí con una facilidad adquirida, su asociación evidente en cada mirada compartida y en cada tarea completada. «Hay algo más que deberías saber», dijo Elena mientras recogían los platos. Su tono llevaba un peso que hizo que todos se detuvieran. «Marcus nos dejó con algo más que promesas rotas. Hay deudas que contrajo en nuestro nombre. Personas que esperan un pago que no podemos afrontar solas». La confesión golpeó a Bond como agua fría. «¿Qué clase de deudas?», preguntó, dejando el plato que estaba secando. Magdalene sacó un libro de cuentas de un cajón, con una expresión sombría. «Provisiones que pidió y nunca pagó. Equipamiento comprado a crédito. Usó nuestra reputación con los comerciantes locales para conseguir mercancías y luego desapareció antes de que llegaran las facturas». Abrió el libro, mostrando columnas de números que hicieron que a Bond se le hundiera el ánimo. «¿Cuánto?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Lo suficiente para arruinarnos si no podemos pagar», dijo Ruth en voz baja. «Los comerciantes han tenido paciencia porque saben que nuestro trabajo es bueno, pero la paciencia tiene límites. Si no saldamos estas cuentas en el plazo de un mes, perderemos todo lo que hemos construido aquí». Bond estudió el libro de cuentas, dejando que su instinto empresarial se impusiera pese a la complejidad emocional de la situación. Las deudas eran significativas, pero no insalvables, sobre todo dado el nivel de productividad que había visto. Más importante aún, la sinceridad de las mujeres sobre la carga financiera lo impresionó. Podrían haber ocultado esta información hasta después de que él se comprometiera, pero en lugar de eso estaban poniendo todas las cartas sobre la mesa. «Marcus os hizo un buen destrozo», dijo Bond, con su enfado hacia el ausente creciendo. «Pero estos números son manejables con el enfoque adecuado». Levantó la vista y encontró a las 3 mujeres observándole. «Con suerte, tengo capital de la venta de mis propiedades anteriores, suficiente para saldar estas deudas e invertir en ampliar la explotación». El alivio en sus rostros fue inmediato y abrumador. La compostura de Elena finalmente se quebró, y lágrimas que había contenido durante meses por fin rodaron por su rostro. Ruth tomó su mano, con un agarre firme y agradecido. Magdalene simplemente asintió, pero sus ojos hablaban por sí solos de lo que su ofrecimiento significaba para ellas.
Pero tengo condiciones, continuó Bon, con un tono más serio. Si lo hacemos bien. Papeles de asociación legal, acuerdos claros sobre responsabilidades y toma de decisiones. Hizo una pausa, mirando a cada una a los ojos. Nos damos tiempo para dejar que las relaciones personales se desarrollen de manera natural. Sin presiones, sin expectativas más allá de lo que resulte correcto para todos nosotros. Elena se secó las lágrimas, su sonrisa regresando más fuerte que nunca. Eso es todo lo que siempre quisimos, Bon. Una asociación real con alguien que nos vea como iguales, no como objetos o conveniencias. A medida que avanzaba la noche, se sentaron juntos a planear su futuro. Yvonne se dio cuenta de que lo que había comenzado como el peor día de su vida podía ser en realidad el inicio del mejor capítulo que jamás viviría. 3 meses después, Bon estaba de pie en el mismo patio donde se había encontrado por primera vez con las 3 mujeres que habían cambiado su vida para siempre. La explotación había crecido más allá de lo que jamás habrían soñado, con nuevo ganado, sistemas de riego mejorados y acuerdos comerciales que se extendían por 3 territorios. Más importante aún, los 4 habían encontrado un ritmo que funcionaba tanto en lo profesional como en lo personal. Elena se había convertido en su confidente más cercana en cuestiones de estrategia empresarial, su liderazgo natural complementando su habilidad financiera. Su relación había ido profundizándose lentamente, construida sobre el respeto mutuo y un afecto genuino que había florecido en algo que ninguno esperaba encontrar. La dulzura tranquila y la visión innovadora de Ruth la habían hecho indispensable como socia, y los momentos de calma que compartían trabajando juntos habían evolucionado en una conexión que se sentía tan natural como respirar. Magdalene había sido la más cautelosa a la hora de abrir de nuevo su corazón, pero su lealtad feroz y su espíritu apasionado acabaron venciendo a sus instintos de autoprotección. La mañana en que lo besó por primera vez, de manera espontánea e imprevista mientras reparaban juntos unos postes de la cerca, marcó un punto de inflexión para todos. El acuerdo que había parecido tan imposible aquel primer día se había transformado en algo bello y funcional. Habían creado su propia familia, sus propias reglas, su propia definición de amor que funcionaba para los 4. Había desafíos, por supuesto, celos que superar, decisiones que tomar en conjunto y la constante conciencia de que su estilo de vida jamás sería aceptado por la sociedad convencional. Pero las recompensas superaban con creces las dificultades. Los papeles legales habían sido redactados y firmados, creando una asociación oficial que protegía todos sus intereses. Las deudas que Marcus había dejado atrás fueron saldadas, y la granja ahora funcionaba con beneficios saludables que reinvertían tanto en el negocio como en su hogar compartido. Se habían añadido más habitaciones para acomodar su creciente éxito, incluida una oficina en condiciones desde la que gestionaban sus cada vez más amplias relaciones comerciales. Bon nunca había sido tan feliz. La soledad que lo había llevado a buscar aislamiento en un principio había sido reemplazada por una riqueza de conexión que jamás habría imaginado posible. Cada mujer aportaba algo único a la asociación. La fuerza de Elena, la innovación de Ruth, la pasión de Magdalene, y juntas habían construido algo que era mucho más que la suma de sus partes. Al caer la tarde, los 4 se reunieron en el porche, que había sido ampliado para acoger sus cenas familiares y las conversaciones vespertinas. La vista se extendía sobre campos fértiles y pastos saludables, prueba de lo que habían logrado juntos. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Elena, acomodándose junto a Bon mientras Ruth y Magdalene se unían con tazas de café y el silencio cómodo que acompaña a la aceptación completa. Bon las miró una por una. Aquellas mujeres extraordinarias que lo habían enfrentado con una proposición imposible que resultó ser la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que se estaba haciendo. La vida convencional que había planeado le parecía ahora pálida y vacía comparada con la vívida realidad que habían creado juntos. Solo uno, dijo, provocando miradas sorprendidas de las 3. Me arrepiento de que tuviera que ser la traición de Marcus Vance lo que nos uniera. Podríamos haber estado haciendo esto desde mucho antes. Su risa se extendió por el aire de la tarde.
El sonido de personas que habían encontrado exactamente el lugar al que pertenecían. En un mundo que exigía conformidad, habían elegido la conexión. En una sociedad que insistía en relaciones convencionales, habían creado su propia definición de amor. Y en esa elección habían encontrado algo precioso y duradero que los sostendría frente a cualquier desafío que la frontera pudiera traer. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable donde el valor y las asociaciones inesperadas se entrelazan de formas que nunca imaginaste. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo lo significa todo para nosotros.